Los seres vivos están formados por mínimas unidades llamadas células. Todas las funciones químicas y fisiológicas básicas, como por ejemplo la reparación, el crecimiento, el movimiento, la inmunidad, la comunicación y la digestión, ocurren al interior de la célula. Los hombres de la ciencia solo pudieron realizar investigaciones en relación a ellas después del descubrimiento del microscopio. Según el número de células que los forman, los seres vivos se pueden clasificar en unicelulares o pluricelulares. Unicelulares son todos aquellos organismos formados por una sola célula o por un solo tipo de célula. En este grupo, los más representativos son los protozoas, ameba, paramecios, euglena, que solo pueden observarse en un microscopio. El segundo grupo, los pluricelulares, son todos aquellos organismos formados por más de una célula. Existe gran variedad de ellos, tales como los vertebrados, aves, mamíferos, anfibios, peces, reptiles, y los invertebrados, los arácnidos, insectos, moluscos, entre otros. En los vegetales podemos tomar como ejemplo a las plantas con flores, las angiospermas, las plantas sin flores típicas, las gimnospermas, los musgos. Antes caía dentro de este grupo lo que son los hongos, entre otros. Y los organismos pluricelulares presentan una determinada organización de sus células en distintivos niveles, que son la célula, mínima unidad que forma parte de un ser vivo, el tejido, que es el conjunto de células que tienen características y funciones similares y un mismo origen, los órganos, conjunto de tejidos unidos y coordinados para cumplir unas funciones específicas o particulares, como por ejemplo los pulmones, el corazón, el estómago. En el caso de los vegetales, de las plantas, son considerados órganos la raíz, la semilla, las hojas, la flor, el tallo. Los sistemas, que son el resultado de la unión de varios órganos, funcionan de una forma coordinada para desempeñar un rol determinado, como por ejemplo se habla del sistema digestivo, del sistema renal, del sistema cardíaco, del sistema circulatorio, del sistema nervioso, del sistema reproductivo. Tenemos también el nivel de organismo. Es un ser vivo formado por un conjunto de sistemas que trabaja armónicamente, o sea, de forma armoniosa. Y existen seres vivos que no tienen órganos o sistemas estructurados, pero poseen una organización sencilla. Esto le permite un buen desarrollo. Si un órgano se daña o altera, provoca una desorganización del ser vivo. Y las tres partes básicas de toda célula son la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Como parte de esta clasificación de los seres vivos, vamos a estar viendo lo que son las células, la célula procariota, la célula eucariota, la relación superficie-volumen que existe. Vamos a también estar mirando los distintos organelos que forman esas células. Y por último, vamos a ver lo que es dar inicio a lo que es la membrana plasmática y de qué se compone esta. Aquí vemos lo que son las células procariotas. Las células procariotas se caracterizan por la ausencia de un núcleo verdadero y de otros organulos delimitados por membranas. La célula procarionte es mucho más simple en su estructura que una célula eucarionte, y solo las bacterias y las arqueas son procariontes. Si vemos lo que son sus estructuras, tenemos lo que son los cromosomas bacterianos. Y aquí tenemos que esto lo observamos en una célula típica con forma de bacilo. Y
Y lo estamos viendo acá, una sección delgada a través de la bacteria Bacillus coagulantes, que se observa mediante un microscopio electrónico de transición. ¿Okay? Veamos un poquito sus estructuras. Acá tenemos una estructura bien básica de ella, lo que es el flagelo. Y los flagelos son organulos de locomoción de algunas bacterias, o sea, le permite moverse. Acá tenemos lo que es la cápsula, que es el revestimiento exterior de aspecto gelatinoso de muchos procariontes. Una pared celular, que es una estructura rígida por fuera de la membrana plasmática. La membrana plasmática es la membrana que delimita el citoplasma. Los ribosomas, que son orgánulos que sintetizan proteínas. Nucleoides, la región donde se localiza el ADN de la célula, sin estar delimitado por una membrana. Y lo que ahí tienen como fimbriae, que no es otra cosa que los pili o pilios, y son estructuras de adherencia en la superficie de algunos procariontes. Así que aquí tenemos lo que se conoce como la célula procarionte, o lo que muchos mencionan como la célula donde el ADN está concentrado en una región denominada nucleoide, pero ninguna membrana separa esta región del resto de la célula. ¿Verdad? Por el contrario, cuando vemos una célula eucarionte, como vamos a ver más adelante, esta tiene un núcleo verdadero limitado por una envoltura nuclear membranosa, ¿verdad? A diferencia de esta procariota. Veamos ahora la relación superficie-volumen. En la figura aquí presente muestran las relaciones geométricas entre la superficie y el volumen, y se están tomando en consideración en base a tamaño de unas cajas. Las células están representadas como cajas. Utilizando unidades arbitrarias podemos calcular la superficie de la célula en unidades al cuadrado y el volumen en unidades al cubo, y la relación entre la superficie y el volumen. Cuanto más pequeña sea la célula, mayor será la relación superficie-volumen. Y una relación superficie-volumen alta facilita el intercambio de materiales entre la célula y el ambiente. ¿Okay? Así que aquí tienen el total superficial, o la superficie total, que no es otra cosa que la altura por el número de caras por el número de cajas. Mientras que en el siguiente tienen lo que es el volumen total, que es el alto por el ancho por el número de cajas. Y la última, que tienen la relación superficie-volumen, o área superficial más volumen. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa todo esto? Las células suelen ser minúsculas. La razón se vincula al cambio de la relación superficie-volumen de cualquier objeto a medida que éste aumenta de tamaño. Y a medida que una célula aumenta de volumen, su superficie también lo hace, pero no en la misma proporción. Este fenómeno tiene una gran importancia biológica porque el volumen de una célula determina la cantidad de actividad química que realiza por unidad de tiempo, pero la superficie determina la cantidad de sustancias que la célula puede tomar del ambiente exterior, así como la cantidad de productos de desecho que puede liberar al ambiente. Y a medida que la célula se hace cada vez más grande, su velocidad de producción de desechos y su necesidad de obtener recursos aumenta más rápido de lo que hace su superficie. Esto explica por qué los organismos grandes deben consistir en muchas células pequeñas. Las células son pequeñas en volumen, de manera que de mantener una gran relación superficie-volumen. Y en un organismo multicelular, la gran superficie, que representa la multitud de células pequeñas que forman el organismo completo, permite el conjunto de funciones necesarias para la supervivencia.
Aquí hay que tomar en consideración varias cosas, ¿verdad? Primero, las características generales de la célula. Hay células de formas y tamaños muy variados. Algunas de las células bacterianas más pequeñas tienen formas cilíndricas de menos de una micra o micrómetro, o sea, un micrómetro igual a una millonésima de metro de longitud. Y en el extremo opuesto se encuentran las células nerviosas, copúrculos de forma compleja, con numerosas prolongaciones delgadas que pueden alcanzar varios metros de longitud. Ejemplo, las del cuello de la jirafa constituyen un ejemplo espectacular. Casi todas las células vegetales tienen entre 20 y 90 micrómetros de longitud, forma poligonal y pared celular rígida. Las células de los tejidos animales suelen ser compactas, entre 10 y 60 micrómetros de diámetro y con una membrana superficial deformable y casi siempre muy plegada. Por otro lado, ¿por qué las células son tan pequeñas? ¿Okay? ¿Por qué son tan pequeñas las células? La mayor parte de las células son microscópicas, pero su tamaño varía en un rango muy amplio. Algunas células bacterianas pueden ampliarse en un buen microscopio óptico. Ciertas células animales tienen un tamaño que permite apreciarlas a simple vista. Por ejemplo, las células del huevo o cigota humano tienen el tamaño del punto final de una oración. Y las células más grandes corresponden a células del huevo de los pájaros, como se ven en los recuadros anteriores. Pero su tamaño es atípico porque casi toda su masa está ocupada por nutrientes que forman la yema, que no es una parte funcional de la célula. Y el tamaño y la forma de la célula se relaciona con las funciones que ésta realiza. Algunas células, como la ameba y los leucocitos, pueden variar su forma a medida que se trasladan. Los espermatozoides tienen unas colas largas en forma de látigo que ayudan a la locomoción, y las células nerviosas poseen extremos delgados y largos que les permite transmitir mensajes a través de las grandes distancias a los sitios más alejados del organismo. Otras células, como las epiteliales, son casi rectangulares y se unen a otras como si fueran ladrillos de las construcciones, hasta formar estructuras laminares. Si se considera lo que una célula tiene que hacer para mantenerse y crecer, podrán entenderse las razones por las que una célula es tan pequeña. En principio, debe incorporar nutrientes y otros materiales a través de su límite más externo. Una vez incorporadas, estas sustancias deben transportarse al sitio donde serán utilizadas. Por otro lado, los productos orgánicos de desechos originados en diversas reacciones metabólicas deben trasladarse fuera de las células antes de que se acumulen en concentraciones tóxicas. Los organismos multicelulares, en estos, algunas células deben además exportar sustancias que utilizarán otras células. Debido a que las células son pequeñas, son relativamente cortas las distancias que las moléculas deben recorrer dentro de ellas, lo cual permite acelerar diversas reacciones químicas. Además, debido a que las moléculas esenciales y los productos de desecho deben pasar a través de sus límites más externos, cuanto más superficie tenga una célula, más rápido pasará a través de ella una cantidad determinada de moléculas. Esto significa que la relación entre el área superficial de la célula y su volumen es un factor crítico en la determinación de su tamaño. La figura aquí presente es lo que se conoce como la célula eucariota o la célula animal. Y esta representación esquemática muestra las estructuras más comunes de la célula animal. En realidad, ¿verdad?, no tiene el aspecto de lo que estamos mirando como parte de la ilustración, pero según se muestra aquí, la célula tiene una variedad de orgánulos y muchos de los cuales están delimitados por membrana. Y el orgánulo más prominente en la célula animal es generalmente el núcleo, y la mayoría de las actividades metabólicas de las células se producen en el citoplasma. Así que esta es la región entre el núcleo y la membrana plasmática. Y el citoplasma contiene muchos orgánulos suspendidos en un medio semilíquido, o sea, el citosol,
y un laberinto de membranas denominadas retículo endoplásmico ocupa gran parte del citoplasma. Así que veamos los distintos orgánulos que forman esta célula eucariota, ¿verdad? Y ¿qué es cada uno de estos? ¿Qué es lo que sucede en cada uno de estos de forma general? Comencemos con el núcleo, que quizás es uno de los, como le dice ahí, es generalmente el orgánulo más prominente y quizás hasta el más importante de esta célula. En el núcleo van a encontrar lo que se conoce como la envoltura nuclear, lo que es el nucleolo y lo que son las cromatinas. Comencemos con la envoltura nuclear. La envoltura nuclear se compone de una doble membrana que encierra el núcleo. Está perforada por poros y se continúa con el retículo endoplásmico. Le sigue el nucleolo, donde es un orgánulo no membranoso implicado en la producción de ribosomas, y en un núcleo puede tener uno o más nucleolos. Le sigue la cromatina. Ahí tiene el material constituido por ADN y proteínas, visibles como cromosomas individuales en una célula en división celular. Seguimos entonces con lo que se conoce como la membrana plasmática, donde esta membrana plasmática rodea la célula. Seguido de ella van a estar viendo lo que son los ribosomas. Los ribosomas son organulos no membranosos, pequeños puntos marrones, como los ven aquí. Y estos puntitos marrones, como los observan aquí, producen proteínas. En adición a esto, se encuentran libres en el citoplasma o unidos al retículo endoplásmico rugoso o a la envoltura nuclear. ¿Okay? Tenemos lo que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un orgánulo activo en la síntesis, modificación, selección y secreción de productos celulares, sumamente importante. Le siguen los lisosomas, que son organulos digestivos donde se hidrolizan las macromoléculas. ¿Okay? Tienen lo que son los mitocondrias, organulo en el que se produce la respiración celular y se genera la mayor parte del ATP que la célula necesita para funcionar, para llevar a cabo todas y cada una de sus funciones metabólicas esenciales para la sobrevivencia, desarrollo y funcionamiento del organismo. Tienen los peroxisomas, organulos con varias funciones metabólicas especializadas, donde también se produce peróxido de hidrógeno. Tienen lo que son los microvellosidades, que son proyecciones que aumentan el área superficial de la célula. Tienen lo que es el citoesqueleto, que donde refuerza la forma de la célula, tiene funciones en el movimiento celular, sus componentes están constituidos por proteínas y se forman de microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Tiene también lo que son los centrosomas, que son regiones donde comienzan los microtúbulos de la célula. Una célula animal contiene un par de centriolos y donde se desconoce realmente cuál es su función. Seguido tiene lo que son los flagelos, que es un organulo de locomoción presente en algunas células animales, compuestos por microtúbulos envueltos en una membrana. Y por último tenemos lo que es el retículo endoplásmico, rugoso y liso. El retículo endoplásmico son una red de sacos y tubos membranosos activos en la síntesis de membranas y otros procesos sintéticos y metabólicos, y poseen regiones rugosas recubiertas por ribosomas y regiones lisas. ¿Okay? En las células animales, no en las células vegetales, tenemos lisosomas, centriolos, flagelos en algunos gametos de las plantas. ¿Verdad? Así que importante recordar que en la célula animal, no en los vegetales, tenemos lisosomas y centriolos y flagelos
que podemos encontrar en algunos gametos de la planta. Acá tenemos un esquema de la célula vegetal eucariota, donde se muestran las similitudes y las diferencias, ¿verdad?, con lo que es la célula animal que vimos anteriormente. Además, la mayoría de las características vistas en la célula animal, además de esas características, la célula vegetal tiene organulos delimitados por membranas que se denominan plástidos. Y el tipo de plástido más importante es el cloroplasto, que lleva a cabo la fotosíntesis. Y muchas células vegetales tienen una gran vacuola central que ocupa gran parte del espacio de la célula, y algunas pueden tener una o más vacuolas más pequeñas. Por fuera de la membrana plasmática de la célula hay una gruesa pared celular perforada por canales que se denominan plasmodesmos. Así que vamos a ver de qué se compone, en adición a lo que se compone la célula animal, de qué se compone esta célula de la planta. Vamos a comenzar con el núcleo, como hicimos con la célula animal. El núcleo se compone de una envoltura nuclear, un nucleolo y cromatina, según lo vimos en la célula animal, ¿verdad? No vamos a discutir las características ni su función porque ya lo vimos anteriormente, pero en el caso del núcleo, a modo de repaso, tiene una doble membrana que encierra el núcleo, perforada por poros, y se continúa con retículo endoplásmico, el nucleolo, organulos no membranosos implicados en la producción de ribosomas, y la cromatina, material constituido por ADN y proteínas, como lo vimos en la célula animal ya. Tenemos el retículo endoplásmico rugoso y el liso, como ya lo vimos en la célula animal. Tenemos los ribosomas, que también, al igual que la célula animal, vienen siendo estos estructuras marroncitas pequeñas. Tenemos como parte de esa célula vegetal lo que es la vacuola central. La vacuola es un organulo prominente en las células vegetales, especialmente las más viejas. Sus funciones incluyen el almacenamiento, la degradación de productos de desecho, la hidrólisis de macromoléculas. El agrandamiento de la vacuola es el principal mecanismo de crecimiento de la planta. Tenemos, en adición a la vacuola, el citoesqueleto. Al igual que en la célula animal, se compone de microfilamentos, filamentos intermediarios y microtúbulos. Tenemos los cloroplastos, que no los encontramos que tampoco lo encontramos en la célula animal. Organulo fotosintético, transforma la energía de la luz solar en energía química almacenada en moléculas de hidratos de carbono. También tenemos los plasmodesmatas, que son estos canales que ven aquí. Canales a través de las paredes celulares que conectan el citoplasma de las células adyacentes. Tenemos también lo que es la pared celular adyacente, lo que es la pared celular como tal, que no es más que una capa exterior que mantiene la forma de la célula y la protege del daño mecánico, constituida por celulosa, otros polisacáridos y proteínas. La membrana plasmática, que ya la vimos en la célula animal, los peroxisomas, los mitocondrias, que también los vimos, el aparato de Golgi, que también lo vimos en esa célula animal. La célula vegetal, no la célula animal, tiene cloroplasto, vacuola central y tronoplasto, pared celular y plasmodesma. Y sabemos que en el núcleo, tanto en célula animal como de la planta, vamos a encontrar ADN. Vamos a encontrar ADN en el mitocondria y vamos a encontrar ADN también en el caso de las plantas, en los cloroplastos.